¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ustedes deben saber que se les llama en general en el periodismo, en el mundo, o al menos en Occidente, se les llama elefante blanco a aquellas grandes obras cuya realización han implicado muchos costos y bajo beneficio o escaso o nulo beneficio. Bueno, esta vez vamos a tomar en un sentido amplio el concepto de elefante blanco. ¿Y a qué nos vamos a referir? Bueno, a los elefantes blancos de Villa Dolores. Para eso les tengo que contar algo de la historia de Juan Manuel Enrique Pereira, que es el intendente que gobernó esta ciudad durante 4 periodos, entre 1991 y 2015. No continuos, obviamente, los últimos dos fueron entre 2007 y 2015. ¿Qué pasó? Hizo muchísimas obras, por eso es recordado como un gran hacedor, y dentro de esas obras dejó un par de elefantes blancos. El más importante, el más llamativo, el más grave quizás sea el de la obra de cloacas de la ciudad de Villa Dolores, que no se ve. No se ve porque está todo enterrado y nadie sabe bien cuánto se ha enterrado, sobre todo cuánto dinero. A partir de 2009, el ENOSA mandó que es el Ente Nacional de Obra y Saneamiento, envió a Villa Dolores millones de dólares para que esto se hiciera, para que esta obra se hiciera. Se programó una red troncal que más o menos atravesaba casi toda la ciudad y una obra final que tampoco se hizo nunca, pero la red troncal aparentemente sí se hizo. Y digo aparentemente porque no lo sabemos. Lo cierto es que hay, bajo las calles de Villa Dolores, supuestamente enterrados millones de dólares. De dólares. A esto lo denunció la propia hija de Juan Pereira. ¿Por qué? ¿Cómo sigue cómo sigue la novela? Juan Pereira en 2015 no, estaba terminando su último periodo y no podía volver a ser reelecto. Entonces ungió a su hija Carmen Gloria Pereira para que ella lo continuara. Y la obra principal dentro de esa campaña fue lo que hoy es un segundo elefante blanco, que es la obra de la terminal de Villa Dolores. Juan Pereira decidió que fuera en la vieja bodega de la ciudad, un predio más o menos de 3 manzanas, ubicado en barrio Los Olivos, muy cerca de la actual terminal de ómnibus, demasiado cerca, pero bueno, a este intendente se le ocurrió, fiel a su estilo, él decidió que tenía que estar ahí y de alguna manera contradiciendo otras indicaciones de planificación urbana, decidió que fuera ahí y emprendió una obra faraónica, fiel a su estilo y como a él le gustaba. Esta obra no se terminó dentro de esa campaña, pero se inauguró sin terminar, con unos carteles de cartón pintado atrás, y nunca sirvió porque, bueno, había un montón de fallas en el diseño, en la realización, pero no es que se había terminado y no servía. Estaba a mitad de camino y si se terminaba no iba a servir tampoco. Un tercer elefante blanco tiene que ver con el incendio en 2010 del Cine Teatro Municipal que quedaba frente a la plaza principal de Villa Dolores, frente a la Plaza Mitre. Ahí todavía está el predio de lo que quedó de el teatro quemado. Solo que tiene el frente, casi como un maquillaje, pero el frente, la fachada se ve bonita, una sala de arte que se le llama, que es una sala de exposiciones muy útil, muy útil, pero atrás de esa sala sigue estando vacío el predio absolutamente quemado de lo que fue el teatro municipal. En esta primera parte, el concejal Grajera, concejal de la oposición, bueno, se refiere a, a estos tres elefantes blancos. Como elefante blanco podríamos denominar a la obra de cloacas, que tuvo su inicio allá por el año 2008-2009, con subsidios de la ENOSA, el ente nacional que venía a subsidiar el trabajo de la obra de cloacas en Villa Dolores. Se inició y nunca se consiguió terminarlo, ni siquiera tenemos antecedentes de los datos documentales de cuántos son los ramales que existen en Villa Dolores, cuánto es el dinero que se invirtió. ¿Pero hay una idea del dinero invertido?
No, Había millones de dólares, entiendo. millones de dólares y millones en materiales que quedaron Claro. muchos en desuso, como cañería, que no fueron puestas a tiempo. No sabemos si actualmente sirve ese material que se abandonó. ¿A dónde está ese material? No está bajo tierra. No está bajo tierra, hay muchos que estaban en depósitos municipales y, y no hay tampoco, que es lo peor de una obra que se empieza y no se termina, tampoco hay un plan para seguir o terminar esta obra. No hay ningún proyecto y no sabemos tampoco por qué Lenosa no ha venido a pedir explicaciones de por qué la obra no se terminó. Sí sabemos que está judicializado el tema porque el intendente municipal denunció a su padre, el ex intendente, por este tema de la obra de cloacas y otro elefante blanco que es la terminal de ómnibus Claro, nueva de Villa Dolores. claro. También que es un pozo sin fondo, ¿no? Porque a pesar de que la terminal de ómnibus nueva se inauguró y se usó como eh, muestra para una campaña electoral, aún no está terminada, no sabemos cuáles son los vicios o fallas edilicias que tienen que impiden justamente tener un plazo cierto de inauguración, ni tampoco el monto que va a insumir tener finalizada la obra de la terminal de ómnibus nueva. En el caso de las cloacas, hay incluso, se habla de mala praxis, de un vínculo entre el municipio y la empresa que era extraño, que no quedó nunca claro, ¿verdad? Sí, hubieron dos empresas, una que inició la obra de cloacas, después se le rescindió el contrato y se le adjudicó a una empresa de dudosos antecedentes y muy cercanas a quien era el intendente en ese momento. Concretamente de parientes de Juan Exactamente, Pereira. exactamente, Ujú. que bueno, nosotros lo denunciamos en su momento, hubieron partes en el tramo de la obra que se hundieron en Villa Dolores. Eso lo arregló el municipio cuando lo debió haber arreglado la empresa, porque es un daño que se hizo a las calles de nuestra ciudad y que en definitiva quedó inconcluso. Es una obra paradigmática que impide el crecimiento de nuestra ciudad. Ya hay pocas localidades de mayor de 40.000 habitantes en la provincia de Córdoba que no cuenten con obras de cloaca y Villa Dolores debe ser una de las únicas. Eh, Tenemos entonces cloacas, terminal. La La terminal diferencia es que la no. terminal se está trabajando actualmente, supuestamente se inauguraría a fin de año. Ustedes como concejales de la minoría, ¿llevan un control, algún tipo de visión sobre lo que se está haciendo? Sí, la obra de la terminal de ómnibus se está parcializando, por eso no se llama licitación pública, lo está haciendo el municipio con pequeños contratos y adjudicaciones directas. Sin perjuicio de ello, lo que se va a inaugurar a fin de año no es la terminal de ómnibus, sino un paseo que va a poner en valor una parte de lo que era la vieja bodega, que se va a usar justamente para un paseo recreativo público, pero no va a tener funcionalidad la terminal de ómnibus. Eso nos han explicado nosotros desde el O gobierno de sea la que se va a municipalidad. seguir usando, se va a inaugurar la terminal nueva, pero se va a seguir usando la terminal vieja para que lleguen los colectivos. No van a llegar los colectivos a fin de año, Claro. porque no están aptas ediliciamente la estructura de lo que es la nueva terminal de ómnibus, por defectos que la propia municipalidad aduce que tiene y bueno, eso va a hacer imposible que en poco tiempo nosotros veamos llegar colectivos a la nueva terminal de ómnibus. Sí, Claro. sí se va a usar para un paseo recreativo, pero no va a cumplir el Otro fin, paseo. no va a cumplir el fin primordial, que es usarla para terminal de ómnibus. Entonces tenemos cloacas y terminal. ¿Qué elefante blanco nos queda, doctor? Bueno, tenemos el Cine Teatro Municipal, un hito en la cultura dolorense, al frente de la plaza principal de Villa Dolores, el Cine Teatro Municipal inaugurado en 1967 y que fue protagonista de grandes eventos culturales, que se quemó el 30 de octubre de 2010. 2010
y que bajo circunstancias dudosas, también un hecho que desconocemos el origen, no sabemos si hubo un seguro que cubría los gastos que demandó bueno, la pérdida dineraria que tuvo el erario público municipal. eh, Tampoco hay un proyecto para lograr recuperar ese espacio neurálgico para los dolorenses y eso nos preocupa mucho también. No hay pedidos de informe que nos hayan contestado y parece que estuviera fuera de la agenda de la política pública dolorense. De esta manera, el concejal opositor Tomás Grajera se refería a estos tres elefantes blancos, que no son los únicos de de la ciudad. No son los únicos porque, bueno, hay otros, ¿no? Está el Parque Industrial, por ejemplo, que se inauguró en un predio también, Juan Pereira lo inauguró, lo realizó en un predio de 60 hectáreas, donde también hizo un cementerio parque y un vertedero. Pero bueno, de alguna manera, en parte, es un elefante blanco, por lo menos según la mirada de Grajera, ese parque industrial en donde solamente la cooperativa de Villa Dolores tiene una producción de premoldeado de hormigón, pero mucho más no pasó, lamentablemente, con ese parque del cual se esperaban más cosas. Em, Sí, hay un elefante blanco privado en Villa Dolores importante, importante por lo simbólico, por lo icónico del lugar. Se trata del predio donde aquí se le llama la esquina del Espléndido. El Espléndido fue un bar muy tradicional que duró más de 60 años y que cerró en 1996. Después de eso lo compró el ex concejal José Lorenzo, desaparecido ya, y comenzó a construir algo que parecía que era una esquina con fines comerciales, pero nunca se terminó. Se hizo un edificio de 3 pisos y no se terminó y quedó la obra a medio hacer bien al frente de la plaza central de Villa Dolores. Y bueno, en los últimos 25 años eso no avanzó nada, sigue siendo una obra en construcción, supuestamente juntando sociedad, afeando el centro de la ciudad. Y bueno, ha habido una gran discusión. Supuestamente ahora se le va a dar una solución que pasa por un maquillaje, ¿no? Bueno, lo va a contar aquí el concejal Grajera. Él explica qué han acordado las diferentes partes del Consejo Deliberante para, no vuelvo a decir, no una solución por lo costoso del inmueble, pero al menos en la fachada se haría algo distinto a una obra en construcción. Lo ideal sobre este edificio, que también está eh, geográficamente ubicado en un punto neurálgico, al frente de la plaza principal de Villa Dolores, lo ideal hubiera sido expropiarlo, pero hay que pagar un monto, el monto del valor que tenga ese inmueble. Sin duda el municipio de Villa Dolores no podía hacer frente a eso. Aparte hay que declararlo de utilidad pública para expropiarlo, algo que es difícil que sirva para utilidad de todos los vecinos. Se logró llegar a un acuerdo con los sucesores de este edificio y el municipio de Villa Dolores va a hacer un arreglo parcial poniendo una estructura desmontable al frente de la fachada del edificio donde se expondrán obras de arte que va a servir para maquillar de alguna forma esta esquina que, bueno, ha quedado, si se quiere, a contravalor de lo que es todo el casco céntrico de Villa Dolores, que se trata de embellecer y bueno, que quede lindo con el marco que le da también nuestra sierra. Así que en este convenio el municipio va a poner una estructura a 30 centímetros de lo que es la fachada del edificio para exponer obras de arte y bueno, siempre va a quedar mejor que lo que actualmente vemos. Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Bueno, de esta manera el concejal opositor Tomás Grajera se refería a algunos de los elefantes blancos de Villa Dolores y zona, pero no le terminé de contar el capítulo de la novela de la pelea entre Juan Manuel Enrique Pereira y su hija Gloria. Es decir, el ex intendente de Villa Dolores y la actual
intendente. En 2021 Gloria denunció a su padre en febrero de ese año, lo denunció penalmente por supuestas malversaciones en las obras de cloacas, de la terminal de Villa Dolores, del Teatro Griego y del Municipio Nuevo. Supuestamente luego de varias auditorías se habían encontrado numerosas irregularidades. Eso fue hace 1 año y 3 meses. Desde entonces no se supo más nada. Juan Pereira dijo que en realidad su hija lo denunciaba porque la gente en Villa Dolores lo seguía prefiriendo a él y sigue queriendo que él vuelva como intendente. Es decir, supuestamente era una maniobra política de su hija porque ahora están en partidos distintos. Lo cierto es que nunca más Gloria Pereira emitió ninguna información sobre eso, tampoco su abogado en Córdoba, a quien hemos consultado, y en la justicia nada más se ha sabido de, de esa denuncia bastante extraordinaria, ¿no? Porque está bien, no es raro que un intendente denuncie a su antecesor, es bien particular que el antecesor sea el padre como es en este caso. Lo cierto es que no se supo más de la justicia y no se sabe si esto que en su momento Gloria dijo acerca de lo mal hecha y de todo el dinero que faltaba, de lo mal hecha que estaban las obras, no se sabe más qué pasó. Bueno, estos son algunos de los elefantes blancos de Villa Dolores.